Hola, hola, ¿cómo están? Esperando siempre que se encuentren en armonía y equilibrio. Bienvenidos a este programa por afuera y por adentro de la Escuela Alteridad. Mi nombre es Atahualpa Oviedo Freire y hoy me encuentro con Carlos Aralo. Él es un amigo que es de origen chileno y que vive ya hace algún tiempo en Brasil. Y con él queremos conversar sobre su experiencia, sus vivencias y sobre lo que ha podido ver y constatar allá como extranjero en Brasil. ¿Qué tal, Carlos? Carlos, ¿cómo estás? De la Atahualpa. Bien, todo tranquilo, en términos personales, tranquilo, en términos sociales quizá un poco más, con más bullicio, pero bien, acá en Brasil, con un clima agradable, como siempre. Bien, ¿y cómo así estás en Brasil? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que te ha motivado para ir a Brasil? Mira, mi venir a Brasil fue particularmente el hecho de que la educación fuese gratuita. Hice la graduación de filosofía en Chile, la cual me salió bastante cara, porque bueno, allá la educación es un bien de consumo, está dentro del mercado. Y el venir a Brasil fue porque acá yo supe, gracias a un amigo que conocí viajando en bicicleta, que era posible estudiar gratis un posgrado y además existía la posibilidad de que te financiara el Estado con becas, que acá se llaman bolsas. Y ese fue el particular motivo el que me hizo salir de Chile y trasladarme a Brasil. ¿Y eso es desde cuándo es una política que Brasil o ya desde antes Brasil ha ofrecido siempre estas posibilidades? Bueno, no de siempre. Viene fundamentalmente con la llegada de Lula. Lula fue quien motivó e incentivó el financiamiento en la educación pública. Y con él se crearon muchas posibilidades de que mayores personas de diferentes lugares de la sociedad pudiesen acceder a una educación gratuita y de calidad, ¿no? Y Y, Bolsonaro, ¿cómo? y Bolsonaro no ha buscado acabar con esto. Sí, por supuesto. Bolsonaro es el peor enemigo de todos los grupos periféricos de Brasil, de negros, de indígenas, de la clase media, es el enemigo número uno. O sea, Bolsonaro comenzó de inmediatamente cuando llega al poder a, a cortar dinero de la educación, a disminuir ministerios. O sea, las políticas de Bolsonaro han sido totalmente en contra de la sociedad brasileña en su totalidad, a excepción de los grandes poderes fácticos, la élite fundamentalmente. ¿Y cómo podrías explicar de que haya llegado un personaje de ese tipo después de todo lo que sucedió con Lula? Es una gran pregunta. Yo creo que fundamentalmente Atahualpa tiene que ver con el ataque que existió al PT, porque tú sabes que a lo largo de la historia la izquierda como que se le critica mucho cuando va en contra de políticas que ellos mismos intentan como criticar. Entonces, la derecha comenzó a atacar de manera muy radical a los gobiernos de Lula fundamentalmente, y después cuando Dilma Rousseff salió reelecta, ella tuvo que crear lazos con el enemigo. Y eso, hay uno ve lo peligroso que es tratar de crear digamos, como eh, un abrazo, quizás una parcería. Entonces, el ser socio del diablo al PT le trajo consecuencias radicales. Y la política tradicional sabemos que es inconsistente, y la línea que separa la alianza con la tradición es muy pequeña. Entonces, esos pasos, tener a Temer como vicepresidente en el gobierno de PT,
fue tener al diablo dentro de uno. Entonces comenzó como a expandirse todo este virus hasta que llega la destitución de Dilma. Y también todo esto movido por algunas noticias de corrupción que hicieron de que fueran o el motivo principal para atacar, y bueno, junto con eso también la media jugó un papel importante, y se comenzó a expandir todo esto. Y de hecho al principio acá Bolsonaro no era muy tomado en cuenta. Yo conversaba con amigos y era como un político en ese entonces, un candidato que estaba por los márgenes, que en el fondo decía cosas, pero que nadie creía que iba a ser como la voz de gran parte del pueblo brasileño. Sí, muchos creo que nos quedamos sorprendidos de que pueda ganar, y nos preguntamos qué pasó. Es decir, se tiene la idea desde afuera de que Brasil es un país liberal, un país, digamos, que no es conservador, y resulta que gana un ultraconservador. Entonces, quiere decir que sí hay una buena cantidad de conservadores en Brasil. Es decir, no es lo que uno se imagina cuando ve el fútbol y las garotas y el carnaval y todo eso. Uno imagina que es una sociedad bien abierta, pero parece que hay un buen sector conservador. Es que, o sea, sí, hay un gran sector conservador que el tener, por ejemplo, al PT, al Partido de los Trabajadores, siempre les causó una rabia. Digamos que, por ejemplo, que existiese un candidato, un presidente en ese entonces que viniese de la clase obrera, siempre fue un sentimiento de rabia y de no aceptar. Después, cuando ya está Dilma Rousseff, si bien siempre tuvo a Lula atrás, tampoco existió por parte de la élite como una tranquilidad de que ellos estuviesen gobernando. Y esto que tú dices, mira, sí, existe un pueblo gigante de que no está a favor de las políticas de Bolsonaro, pero que cuando él era un candidato, junto con la media, supieron muy bien criticar, ¿sabes? Criticar y dar el golpe fundamental a toda esta corrupción. O sea, como que llevaron que la corrupción fue culpa única y exclusivamente de haber tenido un gobierno de izquierda. Entonces Bolsonaro, que es un fenómeno que está pasando un poco en Chile, ¿sabes? Con Kast, no sé si está al tanto de este candidato que también, bueno, abraza las políticas de Bolsonaro. De hecho, cuando Bolsonaro gana, él viene también a felicitar acá a Brasil, a él, y que hace la candidatura anterior era un candidato que estaba en los márgenes, o sea, tenía 1 o 2% también de popularidad. Y si tú vas a ver la última encuesta en Chile de la popularidad que está alcanzando, está llegando al 20 y tantos por ciento, que no es una cantidad baja, y que el discurso es idéntico. O sea, él está proponiendo hacer una zanja, está proponiendo cortar ministerios, sobre todo uno de ellos el Ministerio de la Mujer, que también algunas políticas son que no cree mucho en el cambio climático, y que es un discurso casi idéntico al de Bolsonaro, y que uno, bueno, diría que raro que en Chile exista un 20 y tantos por ciento de personas que están a favor, siendo que hace 2 años atrás estábamos en una revuelta popular. Entonces creo que la respuesta tiene que ver no con que existan una cantidad gigante, sino que tiene que ver con la crítica, con que él dice cosas que personas también creen, pero no siendo politizadas. Entonces, junto con la media, se crean canales que hacen de que las personas se muevan frente a esa candidatura, sin importar tanto lo que está por detrás. O sea, si tú te vas a estudiar el programa de Kast, o si estudiaste el programa de Bolsonaro y se lo presenta a cualquier persona, yo creo que le restaría mucho más votos de lo que tuvo realmente. Y podría ser el caso de que mucha gente está decepcionada tanto de la izquierda y de la derecha, y aparecen estos populistas, y claro, algunos o como alguna posibilidad o como una forma de crítica a los partidos tradicionales y a todas estas visiones desde la derecha a la izquierda. Sí, creo que de alguna manera también está esa visión, porque por ejemplo, no sé, el PT, que alzó a Lula como una esperanza gigante para la izquierda sudamericana,
durante su proceso, y después con Dilma comenzaron a alejarse de las políticas reales de cambio que en algún momento ellos proclamaron. Entonces, claramente que el abrazar políticas neoliberales, el alejarse del discurso y de la acción política de izquierda, hace de que las personas se desencanten. Y también se desencanten con la derecha, esta derecha tradicional que siempre también ha mostrado cuáles son sus reales intereses. Entonces, aquí concuerdo, al no tener quizá un suelo, un fundamento básico para poder implementar políticas que uno necesitaría como ciudadano, que no las encuentra en ningún lugar de la política de izquierda ni derecha clásicas, tradicionales o antiguas. Claro, te hace buscar por lo más fácil, que es escuchar lo que te gusta escuchar, y sin tener un contenido muchas veces crítico. Entonces sí, considero que sí, que también hay un sentimiento de criticar a la derecha y a la izquierda y de no estar de acuerdo ya frente a esas políticas. Y también en Chile fue lo que desencadenó también todo este movimiento popular del 2019, o sea, romper con la institucionalidad. Este juez Sergio Moro se ha señalado de que cometió fraude, pero lo raro es que no ha habido ninguna acción contra él, está libre. Y es más, hay la posibilidad de que se presente y dicen que según las encuestas tendría altas posibilidades de ganar. Bueno, esas son de las cosas absurdas y que te llegan incluso a dar risa, del colmo de la forma en que se desencadenan acá las cosas. O sea, hay videos en donde hay evidencia concreta que muestran el nivel de corrupción que ha alcanzado este juez, pero sin embargo, claro, como dices tú, llega a ser inconcebible. O sea, yo muchas veces catalogaba como todos estos procesos políticos que se venían desencadenando desde el 2015, es como una serie, ¿sabes? Como que termina un día y es un capítulo nuevo y comienza cosas que son distópicas, que son incluso abrazan la ficción y que ni yo logro explicarme el por qué. Y probablemente, claro, tenga una cuota de apoyo. O sea, no sé si llegue a ganar, pero claro, de que sea permitido, ya habla hay una palabra que se dice acá que es bagunza, que es un desorden que ni siquiera se sabe cómo reunirlo y cómo intentar entenderlo, porque escapa el entendimiento muchas veces. Entonces, ¿cómo podríamos entender al pueblo brasileño? Si bien debe ser muy diverso como en todo lado, pero ¿por qué reacciona así? O sea, ¿cómo podríamos entender, tratar de explicar cómo es así el pueblo brasileño? ¿Cómo es así? Uf, mira, no sé, mira, no tengo una respuesta porque no creo que haya una respuesta como única. De hecho, me atrevería a hablar de los pueblos brasileños, porque acá cohabitan millones de diferencias en Brasil. O sea, intentar entender el Brasil como una unidad resulta muy difícil cuando tú tienes más de 200 lenguas en un solo país, donde políticas constantemente, o sea, hoy en día, por ejemplo, el Amazonas se está destruyendo se está pasando a llevar cualquier derecho indígena. Las comunidades de allá del Orinoco, de Boa Vista, todo ese lado, resultan como para el pueblo brasileño de abajo, como que no existen y existen. Entonces, ¿cómo entender? Mira, yo creo que lo vería más desde el punto de vista de la contrarrespuesta que existe frente como a este gobierno instaurado. O sea, mientras existe este gobierno, también existen diferentes movimientos contrahegemónicos que están constantemente luchando. O sea, pienso en el MST, pienso en el movimiento Mujeres Campesinas, pienso en el movimiento de las personas sin techo, pienso en el movimiento contra las aguas contaminadas, y pienso en los movimientos indígenas que son de resistencia, y que ahí uno encuentra mucha más esperanza y mucha más unión, mucha más encuentro de lucha.
Más allá de que, claro, porque Bolsonaro obtuvo una gran mayoría, pero siento que esa gran mayoría se vio más reflejada no porque se quería un gobierno de derecha eh, extrema, sino que como una manera de salir de la izquierda. Entonces, intento verlo de manera más positiva y entenderlo de esa forma, porque yo igual habito en lugares en donde veo mucha resistencia frente a todo eso y que me entregan algunas luces de esperanza en decir de que los pueblos brasileños son mucho más de que ese pueblo hegemónico que tiene el poder a Bolsonaro. Brasil es uno de los países donde más personas han muerto de COVID, donde se ha criticado y cuestionado a nivel internacional, Sí, pero a nivel interno hay una reacción, realmente hay una toma de conciencia, sí, o por a la supuesto. final A un nivel poco. interno, Brasil tiene mucha conciencia, o sea, al punto tal de que en un momento estuvo tan polarizado de que el hecho de usar máscara era porque eras contra Bolsonaro, ¿sabes? O sea, esa política que Bolsonaro instauró de no creer en la pandemia, de comenzar a administrar medicamentos que científicamente decían de que te provocaban daño, son políticas que fueron del gobierno, pero que de alguna manera el pueblo brasileño no aceptó, o sea, hubo una crítica tajante. Yo estando internamente acá, te digo de que no, la mayoría de los y las brasileñas no, si bien existía un número no menor, creo que el número mayor estaba en contra de esas políticas de Bolsonaro. Se cuidaba, se protegía tanto personal como socialmente. Entonces, internamente, eso se vivió distinto. No se vivió de la manera como Bolsonaro quiso que se viviera. No obstante, es muy difícil. Imagínate, el gobernante del país que te está hablando eso también entrega un argumento para una persona común y corriente de decir, ¿sabéis qué? Si lo que dice el presidente, le creo. Entonces creó un ambiente de negacionismo, creó un ambiente de ambigüedad no menor y muy fuerte. Pero siento que no fue la mayoría, a pesar de, claro, las muertes fueron muchas, siguen, las muertes siguen, si el virus no, o sea, esta pandemia no ha acabado, ¿no? Pero eh, no lo veo como algo mayoritario las políticas que intentó instaurar Bolsonaro. Si bien se creó un conflicto gigante, gigante, porque no, imagínate, mientras se te moría una persona, el presidente, mientras te moría un familiar, el presidente está diciendo que no existía el virus. Entonces imagínate el nivel de tensión que podría, y que llevó eso. ¿Y cómo es que no han reaccionado para pedir, no sé, el derrocamiento, para salir a protestas y Sí, o generar sea, algún... sí, han habido protestas, o sea, mira, yo estos últimos 2 meses han habido dos protestas, y grandes. Lo que pasa es que tú tienes que ver también que Brasil es un país gigante. Entonces, eh, es difícil unificar una medida, pero se ha intentado. O sea, el 7 de septiembre, que fue como, de hecho, Bolsonaro llamó a una manifestación para derrocar el poder judicial, eh, hubo una contrarrespuesta de la izquierda, del movimiento de izquierda, de, bueno, si ellos van a salir a la calle, nosotros también vamos a salir a la calle. Y en Florianópolis, como nunca, salió mucha gente a marchar y justamente a pedir la salida de Bolsonaro. También se hizo en Brasilia, en Sao Paulo, en Belo Horizonte, o sea, a lo largo de las capitales del país. ¿Ha existido? Claro que sí. Pero, bueno, tú sabes que sacar al poder no es llegar y hacerlo. O sea, para la derecha es mucho más fácil. Imagínate, la derecha se unió, juntó un par de medios, de dinero, y ¿qué hicieron? Destituyeron a Dilma. Al revés, es más difícil. Pero no quiero decir que se siente que en Brasil no existe una respuesta o una lucha, porque sí la hay, o sea, se intenta. Acá no es que los pueblos estén callados, al contrario, o sea, lo único que se quiere es que se vaya este tipo y ojalá de que se presente un candidato con el cual por último se pueda dialogar, porque con este imbécil que está en el poder ni siquiera se puede dialogar. Otra situación
que están resistiendo y la situación se vuelve cada vez más compleja. ¿Hasta qué nivel están logrando defenderse? ¿Están logrando enfrentar a los pueblos indígenas? Y si es que hay apoyo de la sociedad o es una sociedad muy racista que no le importan los indígenas. No, 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 o sea, es que es difícil para mí siempre como resulta... ¿me escucha, verdad? Me parece que se pega. Claro, claro. Eh, por supuesto que existe un apoyo, no es total, porque claro, o sea, hay una mayoría que es parte de Bolsonaro que está en contra de los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque están a favor del extractivismo, porque están a favor de las mineras, porque están a favor del buscar oro y todo lo que tiene que ver con la minería, y el indígena que habita un territorio es un estorbo. Pero frente a eso también existe todo un movimiento de defensa. Los mismos indígenas, acá en Brasil, el nivel de organización que existe de ellos y de ellas es gigante. Y también existe un apoyo, por supuesto, pero resulta difícil. Mira, de hecho, solo de manera personal, ayer acabé de ver con un amigo acá un documental que se llama La Última Floresta, El Último Bosque, de los Yanomamis, que los Yanomamis es la cultura que ya habita parte de Brasil con Venezuela. Y ahí David Copenagua denuncia cómo con la llegada de Bolsonaro se han activado todas estas políticas que por un momento no estuvieron desactivadas, pero ha habido una profundización. ¿Por qué? Porque no están respetando la demarcación indígena, no están respetando los territorios que ellos habitan, y están habiendo asesinatos, o sea, acá en Mato Grosso del Sur hay una guerra activada entre los fazendeiros, los dueños de territorio con indígenas. Y resulta terrible, o sea, inacreditable incluso, pero sí existe apoyo, por supuesto, existen denuncias por parte de la sociedad civil blanca, occidental, occidentalizada, que se unen, por supuesto. Pero claro, de manera institucional hay una política en contra, anti-indígena. Otra cosa que llama la atención de Brasil es que uno imaginaría que no podría haber gran cantidad de grupos cristianos. No puede uno concebir de que hubiera un pueblo que fuera, digamos, fanático, ¿no? Con la cantidad de grupos evangelistas y de todo tipo de los cristianos, y que más bien uno pensaría todo lo contrario, pero se ve que hay una gran presencia y han penetrado y tienen gran influencia todos estos grupos cristianos. Sí, absolutamente. O sea, los grupos cristianos evangélicos, bueno, Bolsonaro es evangélico, ¿no? Tienen capturado igual gran parte de la Cámara de Diputados y Senadores de acá. Tienen espacio en la televisión, tienen espacio en la política, o sea, no son movimientos, bueno, y los evangélicos tú sabes que también son ortodoxos, o sea, no hay una visión heterogénea, sino que al contrario, homogénea, ortodoxa, dogmática, que, que, que va en contra de políticas públicas. O sea, está bien que puedas tener tu visión como sociedad y como religiosidad, pero el tema es que ellos intentan llevar eso a políticas públicas, en un Estado que es laico. Y el poder que existe por parte de ellos es gigante, en términos económicos y en términos ideológicos. Sí, absolutamente. Y deja de ser paradójico igual, Atahualpa, porque bueno, imagino que tú también sabes de que Brasil fue uno de los pioneros, junto a Perú, de la teología de la liberación. Entonces, donde hubo una formación de base gigantesca. Bueno, existe aún, pero en menos cantidad. O sea, yo el estado que habito es Santa Catarina, y de allá es el gran teólogo Leonardo Boff, y que está muy activo y está muy presente junto al MST, intentando también desde esta visión más de la liberación, intentar concientizar
a partir de una lucha, ¿no? No simplemente como a partir de crear lo que intenta plantear los grupos ortodoxos, sino que tiene que ver, o sea, la Leonardo Boff también junto con el MST están en una línea más, digamos, ecológica, teológica, en una función de cambio espiritual, ecológico y político, que es distinto a todo este movimiento, digamos, evangélico que pregona Bolsonaro y sus secuaces. Para tratar de entender más al pueblo brasileño, con su diversidad y todo, y estableciendo tú una relación con Chile, que es tu país de origen donde te has formado y conoces, ¿qué diferencias estableces entre Chile y Brasil, entre su gente? ¿Cómo podrías mirar qué tipo de diferencias hay entre sus Diferencia. pueblos, su gente? Sí. Mira, hoy día, cuando tú me hablaste hoy en la mañana, le comenté acá a mi amigo, con mi amiga, eh, respecto, ¿qué me había hecho o qué me ha entregado Brasil que Chile nunca me entregó como país? Y sabes lo que creo que es muy importante acá, que me cambió un poco una perspectiva, es el valor de lo público. Porque yo crecí en un país, bueno, yo nací el año 1990, en donde se supone que soy de la camada de la democracia, de la llegada a la democracia, pero que nací en un país donde todo es privado, donde todo se privatizó, donde no existe lo público, o sea, la universidad es pagada, la escuela es pagada, la salud, está todo dentro de una sociedad de consumo. Y el llegar acá, el ver cómo, bueno, obviamente no es gratis en términos así como esenciales, los impuestos entregan de que uno pueda tener esos beneficios, ¿no? Pero el valor que uno le toma a cuando recibes algo gratis, ¿sabes? O sea, para mí, ese cambio que creo a mí en términos como personales, agradecer el que un país me esté educando es algo increíble, que en Chile nunca lo viví, de hecho siempre viví con rabia. O sea, recuerdo que mientras me educaba siempre estaba con rabia porque estás gastando, o sea, tengo amigos, amigas, tuvieron que pedirle dinero al banco, después termina la universidad y tienen que seguir pagándole, o sea, esa rabia que tú acumulas, no solo por la educación, sino que tener que enfermarte, o sea, no tener, sino que te enferma y queda con una deuda gigante, son cosas que en Chile son terribles, ¿no? Y que yo creo que también se expresa en la revuelta popular del 2019, o sea, 30 años de acumular rabia porque los impuestos se van, no sé, a la milicia, porque tus impuestos se lo llevan políticos que no hacen nada por la ciudadanía. Y creo que esa diferencia es importante. Que tú te sientes, que tú sientas que te están entregando una educación buena, de calidad, para mí es fantástico. O sea, yo hoy en día, si bien, claro, tú tienes que rendir pruebas y todo, por ejemplo, para acceder a un estudio de posgraduación, existe obviamente eh, una postulación que tienes que rendir diferentes pruebas y tal, existe la opción, la posibilidad. Y eso es fantástico. O sea, ¿Y, ese vivir lo público. y qué podrías decir que no te gusta de Brasil? ¿Qué es lo que te molesta o te desagrada o qué es lo negativo de Brasil? ¿Qué es lo negativo? Es que mira, yo creo que acá juega un poco igual el clima. Para mí el clima no deja no de ser importante en la configuración de, del humano, del ser humano, de lo que te hace a ti vivir, de lo que te hace enojarte, tener rabia. Y creo que Chile, por ejemplo, hay unos poetas en Chile que no recuerdo cuál fue específicamente, que habla de que Chile, al ser un país tan aislado, como que se vive mucho en solitario y la gente tiene esa capacidad de poder juntarse más. Acá creo que me hace falta un poco los movimientos, bueno, pero también esto me gustaría dejarlo específico porque yo habito el sur de Brasil, Santa Catarina, y Santa Catarina es un lugar en donde está lleno de colonias europeas. Incluso hay lugares en donde se habla el alemán, hay colonias italianas, y eso hace de que la cultura sea más cerrada, sea más fría y sea menos política, ¿ya?
Entonces, estando de Santa Catarina específicamente, lo que a mí me he extrañado siempre es una unidad política, así tener eh, resistencia, juntarse, hacer proyectos de cambio, que me ha costado mucho encontrar esos espacios. Lo he encontrado, pero saliendo de Florianópolis, yendo a movimientos como el MST fundamentalmente. Entonces, muchas veces me extraña me extraño y no me gusta tanto sentir esa soledad política y social que se vive. Y se vive más esa vida giboa, esa vida como de playa, esa vida del clima rico, que te hace muchas veces quizás olvidar todos estos problemas políticos que existen, y eso te hace de que crees una pasividad. ¿Y qué es lo que te gusta de Chile? ¿Qué es lo que ves positivo en Chile? De Chile, las personas, o sea, creo que, bueno, en Chile, en Brasil también, seres humanos hermosos, o sea, como país, Chile, la verdad, como institucionalidad, como Estado-nación, nada. No, la verdad es que nunca me ha interesado. Pero sí valoro, yo ves que voy a Chile, me gusta ir a Chile porque la cultura de los Andes me entrega muchos elementos, la cultura o el vivir el sentimiento indígena mapuche y la resistencia que existe en Chile, o sea, con amigos y amigas que tienen sus proyectos de escuelas populares, que tienen sus proyectos de resistencia. Creo que me entrega mucha fuerza, me entrega mucha esperanza también. Y esa fuerza del pueblo de los pueblos que habitan Chile me llenan de ímpetu, ¿sabes? Como que yo, bueno, mi formación política se la debo a Chile. El haber estado allá, el haber habitado, el saber de las historias de dictaduras, de resistencia, de pueblos indígenas, me quedó y habita en mí, y eso hace que también me pueda mover. Entonces, Mm, ya. ¿Y qué puedes decir de las chicas brasileñas? Hablemos un poquito. ¿Qué puedes decir las diferencias entre las mujeres chilenas y las brasileñas? la diferencia entre la mujer chilena y brasileña. Bueno, yo creo que la mujer chilena tiene más guerrera, no sé, no sé, bueno. Creo que es más guerrera, no sé cómo decirte. Son más, en chileno diría, son más, ¿sabes? Como que tienen más candela. En Cuba dirían tienen más candela, no sé. Pero es porque, no sé, bueno, es que no te podría hablar de la mujer o de él o del hombre, es muy genérico, ¿sabes? Cada estado es un país, ¿sabes? En Brasil la diversidad es gigantesca. O sea, imagínate que yo ahora estoy en Brasilia. Brasilia es totalmente, que es el Distrito Federal, totalmente distinto a Minas Gerais totalmente distinto a Santa Catarina. O sea, yo personalmente, muchos amigos y amigas me han dicho que yo vivo en una burbuja dentro de Brasil, porque vivo en una isla en el sur de Brasil, en donde no existen los problemas que existen en el norte, los problemas de hambre, los problemas de sueldo, eh, la cultura que existe en el nordeste, no sé, en Pará, en Belén, en Manaos, es totalmente, son otros mundos, ¿sabes? Son otros mundos. Y eso es lo lindo. Entonces, hablar así como la mujer, no sé, me resulta muy difícil, muy difícil. Pero creo que acá a nivel general, podríamos decir, es un país más relajado, es un país más relajado. Es un país más relajado en donde. Pero claro, desde la realidad que habito yo, pues más relajado, o sea, más giboa, más tranquilo, el tiempo no es tan importante. No se vive una sociedad tan neoliberal como la de Chile, donde el tiempo es oro. Claro, entiendo. Sí, evidentemente que siempre hay mucha diversidad en los países, pero un poco sí hay a veces cosas comunes, ¿no? Hay cosas generales. Y entonces esa era la idea de si nos puedes, digamos, en relación a Chile, decir qué se diferencia el chileno del brasileño. ¿En qué se diferencia un chileno de un brasileño? Eh, Creo que el ímpetu que tiene un chileno y una chilena es más fuerte. Creo que ¿sabes? Como
La garra, el La temple. garra, acá se usa la palabra empolgado, como que se asume lo que uno tiene y lo lleva afuera, como que existe una toma de conciencia de lo que tú quieres hacer y lo haces. Como que siento que en Chile eso se ve mucho más presente. Mm. Mucho Se, más, porque no existe en Brasil, insisto, pero se ve mucho más, creo yo. se dice también que Brasil es muy europeo, que casi no aparecen sudamericanos. No concuerdo. O sea, si bien es lo que Bolsonaro quiere, o sea, Bolsonaro lo que quiere es convertir a Brasil en un país neoliberal y acabar con todas las políticas públicas, eh, y gran mayoría, creo que en Sao Paulo fundamentalmente, y los grandes poderes quiere, claro, todo identificarse con Estados Unidos y Europa, sin duda. Pero no es la mayoría, creo yo, no es la mayoría. O sea, yo soy más de ver y sentir de que se convive mucho con las formas de vivir distintas en Brasil. Creo que la música, bueno, también el tema eh, lingüístico es importante para los brasileños adquirir como esa pertenencia del portugués. O sea, y bueno, que de hecho Lula intentó cambiar un poco eso. Antiguamente el español no era obligatorio en Brasil, era el inglés y portugués. Y Bolsonaro, el Lula comenzó con esta política de, de acercar el español a, a los y las brasileñas para que existiese esa copertenencia y de sentirse parte de Latinoamérica y de crear lazos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, creo que ha ayudado y no, la verdad es que veo, si bien en términos académicos, muchas veces, claro, se mira más a Europa y a Estados Unidos como referente en la educación. Pero, pero eso se ha ido rompiendo, o sea, creo que se ha ido rompiendo. ¿Y crees que si de presentarse Lula ganaría otra vez o será muy difícil? ¿Qué Mira, tal la aceptación? por las pesquisas que he hecho personalmente, con amistad y tal, siempre ando preguntando, oye, ¿y tú crees que vas a ganar Lula y tal? Sí, sí. Yo tenemos con mis amigos y mis amigas que toda esta esperanza de que sí, de que gane Lula, y por lo que he entrevistado o preguntado, sí, hay esperanza de que gane Lula, o sea, que Bolsonaro tiene que salir. El tema es que, claro, Lula aún no ha dicho que se va a candidatear, pero es la opción, creo yo, que tiene Brasil hoy en día. ¿Y Bolsonaro quiere presentarse otra vez? Sí, no lo ha dicho, pero sí, con seguridad que sí, con seguridad que sí. Pero no, ¿difícil que gane o habría posibilidades? Yo creo que hay posibilidades, por supuesto. O sea, difícil que no gane no lo es, porque hay todo un... Bueno, y además está haciendo políticas, por ejemplo, hay acá una política que se instauró en el PT, que es la Bolsa Familia, que es una gran política, y Bolsonaro la quiere cortar, pero la quiere cortar y entregar una ayuda emergencial, ¿ya? Pero esa ayuda se va a cortar cuando se acabe su mandato. Entonces, va a entregar una cantidad de dinero mayor a la Bolsa Familia, se va a cortar cuando él termine, y es en el fondo un movimiento que le está ayudando a ganar popularidad, porque hay gente, bueno, si tú dices, prefiero recibir más de una pura vez que recibir menos durante mucho tiempo. Entonces, como que son políticas que él está intentando llevar a cabo para obtener más popularidad. Entonces, no creo que gane, pero por supuesto que tiene opción. Por supuesto que tiene opción. Lamentablemente, ¿no? Esperemos, y si hay algún brasileño escuchando acá que vote, que no vote por Bolsonaro, porque es lo peor que le ha pasado a este país. Lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor. Muy bien, Carlos. Tal vez algo que quisieras añadir, algo que te gustaría decir que no hemos preguntado, que quisieras participar a todos quienes van a poder escuchar esta entrevista. Eh, No, o sea, bueno, primero darte las gracias y por la invitación a Atahualpa. Eh,
por poder ahí expresar un poco lo que es mi sentir en este país. Yo llegué el año 2015, en pleno proceso de impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Se me ocurre una pregunta antes de despedir. De Chile, ¿cómo ves que va a pasar? ¿Cuál es tu visión, tu percepción, tu sentimiento de lo que va a suceder en los próximos días en Chile? Con las elecciones, Sí. mira, la verdad es que yo veo que va a ganar Boric. Boric es el candidato por el Frente Amplio. Me preocupa todos los votos que ha ido ganando Kast, me preocupa bastante, pero no creo que él pueda obtener la mayoría, porque, bueno, Chile viene de un proceso único, que es esta revuelta popular que en el fondo mostró que ya no quería más con la institucionalidad, lamentablemente, y digo lamentable, porque todo esto, y Boric, bueno, yo soy muy, digamos, un poco negativa en las visiones, no comparto mucho la forma en que Boric ha intentado o llevó a cabo muchas políticas que él instauró, o sea, el pacto que él crea, que fue parte de este pacto por la nueva constitución. Soy muy crítico frente a eso, pero bueno, creo que él es el menos malo de todo lo que hay. O sea, que gane Boric, bien. Es mejor, como dice, hay un dicho que es mejor luchar con alguien de tu lado luchar con alguien para obtener cosas que luchar con alguien para que no te las quite. Muy bien. Muy agradecido, Carlos. Estamos muy reconocidos. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias y hasta pronto. No, de nada, Atahualpa. Muchas gracias a ti y a las personas aquí que asistan al lugar, la entrevista. Que estén muy bien, que tenga buena tarde.